Vamos a continuar donde nos quedamos. Y ahorita a ver si sus compañeras se nos unen. Entonces, chicos, nos quedamos explicando en cuáles casos es útil la venta personal. Y nos falta nada más por mencionar que cuando la venta del producto o servicio requiere que el cliente llene alguna especie de formulario para hacer el pedido o que firme algún contrato de compra o algún papel de este tipo, ¿no? No tanto por el hecho de que tenga que llenarlo o no, sino porque hay que explicarle las cláusulas que tiene ese contrato, qué es lo que se le pide en el formulario, posiblemente pida alguna información de la empresa que el cliente no sepa y entonces tendrá que dársela el vendedor. Ajá. Entonces, chicos, en esos casos, para el correcto llenado de las cosas, de todo lo que es la papelería, pues lo más conveniente pues es de que el mismo asesor de la venta pues justamente le indique, ¿no?, al cliente qué es lo que tiene que llenarse. Y chicos, decíamos entonces que el éxito de las ventas de una empresa tendrá que ver con, en alguna parte, de la fuerza de ventas. Obviamente, muchachos, no estamos dejando de lado la parte tecnológica, ¿no?, que tiene que ver con con todo lo que es el mercado, ¿no? El mercadeo, me refiero. Ajá. Recuerden que, pues obviamente las campañas de mercadeo no solamente son, en ellas no solo se utiliza la fuerza de ventas, sino también tiene que ver toda la parte de publicidad, el diseño, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo entra la fuerza de ventas en esto? Pues justamente una de las partes importantes de las ventas que tendrás serán realizadas o serán exitosas dependiendo de la fuerza de ventas, ¿no? También, chicos, decíamos hace rato que es muy importante la selección de tu fuerza de ventas. Es decir, debes de tener mucho cuidado con las personas que, pues se oye muy feo, que utilizas, pero pues prácticamente así es. O sea, es muy delicado la forma en cómo hagas tu selección de las personas para tu fuerza de ventas, ¿sale? De hecho, hay algunas carreras especializadas justamente en lo que es recursos humanos. Ustedes ya deben saberlo. Hay inclusive especialidades que son en recurso humano. Ajá. Entonces, no es nada sencillo, ¿no?, hacer esta selección. Debe tenerse muchísimo cuidado. Pero bueno, ustedes en parte deben de conocer el procedimiento, el proceso que lleva una selección de una fuerza de ventas, ¿no? Entonces dice, primero, muchachos, tenemos a qué se refiere la administración de esa fuerza de ventas. Esto, muchachos, incluye muchas cosas, entre ellas el reclutamiento y la selección, la capacitación, la dirección. Esta parte, chicos, que es muy importante, que es la motivación. Ajá. Ustedes, chicos, serán ya testigos muchas veces de que una persona motivada es mucho más movida, es más útil, es más emprendedor, es más pensante, tiene más ideas, es mucho más cuando está motivado que cuando no solamente no lo está, sino que además está desmotivado. Ajá. Una desmotivación no nada más te puede llevar a no va a hacer las cosas, sino que además va a, inclusive, si es mucha la desmotivación, que a lo mejor actúa hasta en tu contra, ¿no? En contra de los intereses de la empresa, pues. Entonces, esto, chicos, siempre debe tener algo importantísimo, que es la motivación. Y, chicos, obviamente debe de haber una evaluación, ajá, de esa fuerza de ventas, una compensación y una supervisión, ajá, que no es lo mismo que una evaluación. Yo creo que sí está clara la diferencia, pero ahorita vamos a explicarla. Entonces, chicos, iniciemos primero con qué es el reclutamiento. Chicos, ¿alguien de ustedes ha escuchado ese término, reclutar?
Griselda, ¿alguna vez has escuchado ese término, reclutar? ¿A qué se refiere? Sí, profe. ¿A qué se refiere? Es como buscar, bueno, yo lo he escuchado mucho en recursos humanos, es cuando se busca al personal, a las personas, Ujú. para, en este caso, pues para la vacante que Para las hay. ventas, ¿no? Ajá. Enrique, pero la palabra reclutamiento se refiere a la gente ya contratada o a los aspirantes a ser contratados. ¿A qué se refiere el término reclutamiento? Eh, Se princip- refiere, pues, íbamos a hablar, ¿no? Adelante, Enrique, adelante. Ah, ok. Se refiere al capital humano que vas a conseguir, ¿no? Para la empresa. O Por bueno, eso, las vacantes que hacen falta, ¿no? pero el que ya contraté o el que estoy No, por contratar, el los de que vas a candidatos. contratar. Ah, ok. O ¿Está de si acuerdo, no, Miguel pues Ángel? tu mismo personal interno, ¿no? Ajá, claro. Miguel Ángel, ¿está de acuerdo con eso? mm, pues principalmente se hace referencia al reclutamiento externo, ¿no? A las nuevas personas, pero para algunos puestos también hay un reclutamiento interno. Fíjense bien, chicos, el término reclutar tiene que ver o fue acuñado, digamos, a todo lo que eran fuerzas militares, el ejército. Ajá. Los reclutas eran las personas que ya estaban incorporadas a una fuerza de este tipo. Ajá. Se adoptó ese término reclutamiento para la selección de personal, es decir, para tener aspirantes a ocupar algún puesto. Aunque también ya se ha utilizado mucho para personas que ya están contratadas, es decir, un aspirante, el hecho de que tú selecciones varios aspirantes a ocupar un puesto, eso es un reclutamiento. Ajá. Aunque también, le insisto, muchas empresas o muchas personas hablan de personas que ya están contratadas a ese proceso como el reclutamiento. Ajá. Entonces, chicos, esto se refiere básicamente a seleccionar aspirantes a un puesto, evaluarlos, uh-huh, seleccionar algunos potenciales y de ellos elegir al mejor. O al más, tal vez no el mejor en cuanto a conocimientos y eso, sino a lo mejor el más apto o el óptimo para tus intereses, ¿no? Todo ese proceso es el reclutamiento, ¿no? Eh, Esto, muchachos, es, insisto, muy delicado, es muy importante hacerlo de manera correcta y para esto casi siempre se selecciona a una persona que lo haga, una persona justamente especializada en la selección de personal, ajá, del recurso humano. El éxito de una fuerza de ventas comienza con la selección y contratación de buenos profesionales de la venta. Una selección meticulosa del personal de ventas puede incrementar considerablemente el rendimiento comercial de la empresa. Esto, chicos, es lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Ahora, para que una empresa tenga un buen sistema de reclutamiento, necesita realizar al menos 5 funciones. Recibir las solicitudes o los currículum vitae de los aspirantes, ¿no? Ajá. Capturar información de los mejores vendedores de la competencia o de otros rubros. Tener contacto frecuente con todas las fuentes adecuadas de postulantes, que pueden ser universidades, bolsas de trabajo, empresas especializadas para construcción personal. Los cazatalentos, que estos ya casi no hay, pero sí sigue habiendo. Ajá. Justamente cuando yo egresé de la universidad, uno de mis compañeros era el único que alcanzó el promedio suficiente para titularse por promedio en esa carrera. Y justamente el día de la graduación fueron cazatalentos a ofrecerle trabajo ese mismo día de la graduación. Entonces todavía existen por ahí los cazatalentos, pero ya no son muy comunes, ¿no? Tener un banco de datos de postulantes actualizado y proporcionar un flujo de solicitantes más calificados
de lo que se necesita durante el periodo de reclutamiento. Entonces, chicos, estas funciones, les repito, no son competencia de mucha gente. Normalmente hay uno encargado de hacer todo esto. Ajá. Primero, muchachos, entonces, se necesita primero dar a conocer el perfil de lo que vas a necesitar. Ajá. Necesitamos una persona que, y ahí despliegas todos tus requerimientos, que tenga tal carrera, una especialidad en tal cosa, que sepa manejar estas cosas, que tenga conocimiento de, que sepa estos idiomas, que tenga facilidad de tal cosa, que tenga experiencia en el ramo de, muchas cosas que tú necesitas que tenga esa persona. Normalmente piden a Superman, pero lo que consigues, pues es el Che Guadalocho, ¿no? Entonces, a veces no consigues todo lo que estás pidiendo, pero pues ahora sí que a veces eliges el que más se apegue a tus necesidades. Ajá. Después, una vez que ya tienes todo lo que necesitas, todos los requerimientos que debe de cubrir el aspirante, das a conocer la oferta de trabajo. Y aquí, chicos, hay varias formas de poder hacerlo. Puedes darlo a conocer a través de periódicos o de publicaciones. Normalmente se hace en las secciones del periódico, lo que se conoce como, ¿cómo se llama esto? Esta sección del periódico. Aviso clasificado. Ahí en ese se dan a conocer muchas veces los puestos de trabajo que solicitan. Si la empresa ya tiene alguna empresa que le consiga a los aspirantes, hay algunas empresas justamente dedicadas a selección de personal. Reciben todas las solicitudes, todos los perfiles, currículums, todo. Y cuando una empresa le solicita a una persona, él le ofrece los currículums de los que cubren sus necesidades y la empresa elegirá a quienes sí y a quienes no. Ajá. También las escuelas, muchas escuelas, perdón, tienen su bolsa de trabajo. Ajá. Tienen ya contactos con algunas personas con las que a veces mandan a los estudiantes a hacer prácticas profesionales o residencias profesionales o tesis o algo. Y entonces hacen contactos, hacen relaciones públicas con ellos y cuando los egresados terminan la especialidad, entonces pueden contactarse con ellos a través de esa bolsa de trabajo, ¿no? Inciso de tener un banco de datos. Esto, muchachos, es lo más común que tienen las empresas. Lo que se conoce como cartera. La cartera es es un banco de datos justamente en donde aparecen currículums, solicitudes y perfiles de mucha gente que ya fue alguna vez a pedir trabajo, pero que a lo mejor ya estaba el lugar cubierto, no cumplió totalmente con lo que necesitabas, era otro perfil, a lo mejor llegó Juan Pérez, que es ingeniero industrial, pero ahorita no hay nada, pero te deja su papel de todas formas, entonces lo metes a la cartera, haces tu banco de información y cuando requieres a alguna persona de alguna rama, puedes, antes de empezar a pedirlo, recurrir a ese banco, a ver si encuentro alguno que cumpla con lo que necesito, y primero le llamo a ese. Ajá. Si no encuentro ninguno, o si requiero más aspirantes, a lo mejor voy a necesitar 5 aspirantes a ese puesto. Y nada más tengo en cartera a uno. Entonces, a lo mejor ya publico la oferta de trabajo o le llamo a una empresa que sea de Manpower, para que me consiga algunas solicitudes de gente que tenga esa especialidad y entonces ya tengo mis candidatos, los cito y los examino. Estos muchachos, los exámenes son, bueno, fundamentales. Ajá. Necesitas aplicarle algunas pruebas para saber aptitudes. Aquí, chicos, no sé si alguno de ustedes ya haya alguna vez ido a pedir trabajo a una empresa y a veces te hacen exámenes que le llaman psicométricos, que son como de habilidades, pues sí, justamente psicométricas, es decir, a veces series de figuritas, cuál es la que continúa con la selección, qué harías en caso de esto. Ajá, son muchas preguntas más de
aptitudes mentales que otra cosa, ¿no? Pero no solamente ese es el único filtro. Ajá, a veces la empresa te aplica esos exámenes psicométricos, te aplica a lo mejor, dependiendo del puesto que vas a ocupar, a lo mejor una prueba psicológica. Ajá, hay unas pruebas psicológicas justamente que son para ese tipo de puestos. Por ejemplo, hay algunas que te aplican una prueba que no me, ¿cómo se llama? Lusher. Creo que se llama Lusher, algo así. El caso es que esa prueba, entre otras cosas, lo que arroja es si el aspirante es una persona emprendedora, pero si inicia los proyectos y al final los deja sin concluir, se desentiende. Entonces, si se le aplica esa a un aspirante y resulta ser que es una persona que deja las cosas a la mitad, no te contratan. Entonces, chicos, es muy cuidadoso esa selección de personal. Además, si tú ya fuiste apto y pasaste esas pruebas psicométricas y psicológicas, entonces viene ahora una prueba en donde vas a ir ya a desempeñarte, es decir, con la gente que necesita ese nuevo recluta, esa nueva persona. Ajá, si es, por ejemplo, para el área de ventas, ajá, pues a lo mejor te harán alguna entrevista, el jefe de esa área, pues para conocer en qué has trabajado, qué tipo de cosas has estado vendiendo, no sé. Ajá. Si es una persona que va a ir, por ejemplo, al área de tecnología de la información o sistemas, pues, y vas a trabajar sobre una plataforma, pues tendrá que hacerte algún examen sobre esa plataforma, una entrevista, ajá, con el jefe de esa área. Entonces, son varios filtros, chicos, los que hay que pasar para una contratación. No es nada más de que ya vine y ya, ¿no? O sea, entonces, se necesitan muchos filtros justamente para que la selección sea la mejor de las que tuviste como candidatos, ¿no? Y de ahí, muchachos, que esa selección la hace una persona especializada en, ¿sale? Eso sí, muchachos, normalmente parte de los requerimientos del puesto los da el departamento que necesita a la persona a reclutar. Ajá. Si es, por ejemplo, insisto, el área de sistemas, a lo mejor que conozca reparación de computadoras, que conozca mantenimiento, que conozca esto, que conozca el otro, que sepa de internet, de redes, de tal. Y además, lo que la empresa pida. Ajá. Por eso, pues a veces les digo, a veces el perfil a cubrir es una maravilla de persona. Entonces, a lo mejor no consigues de repente a alguien así, pero bueno, ya vas de los que tienes, discriminando quiénes no y quiénes sí, y ya reclutas a uno, ¿no? El objetivo de la fase de reclutamiento es el de contar con un conjunto de solicitantes suficientemente amplio como para disponer de un número conveniente de personas que cumplan con los criterios de selección, asegurando así que el reclutador tenga la oportunidad de efectuar una selección crítica. Entonces, chicos, aquí es absurdo que una persona que te vaya a reclutar nada más tenga dos opciones, o una. Por lo menos unas 5, 6, 10, no sé, y no te va a contratar una persona o no te va a conseguir una nueva persona en un día o dos. A veces reclutar se lleva semanas. Ajá. Si lo que necesitas es muy especializado, puede tardar más tiempo, porque a veces esas personas ya están ocupadas. Ajá. A lo mejor llega a haber uno que otro por ahí que esté desempleado y cumpla con todo, y a lo mejor ese, pero tarda en llegar. Entonces, chicos, a veces, dependiendo de lo que estás pidiendo, puedes o no conseguir suficientes reclutas o suficientes opciones, uh-huh, pero a veces, si es, por ejemplo, nada más para un vendedor, pues a lo mejor sí puedes recibir de repente muchas rápidas y seleccionar a uno rápido, ¿no? Entonces, depende el nivel, la categoría, la especialidad, depende de muchas cosas, cuánto tiempo tardes en reclutar a una persona, ¿no? Y más porque debe ser, insisto, muy cuidadoso, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué incluye el reclutamiento? Pues realizar algunas tareas, preparar por escrito una descripción del puesto. Esto es lo que decíamos, ¿no? ¿Y de qué servirá esto? Determinar el perfil de los candidatos, explicar a los postulantes lo que se espera de ellos en caso de ser contratados y para determinar si el postulante cumple con el perfil requerido. Para esa tarea,
es necesario plantearse algunas preguntas como ¿son necesarias las tareas administrativas y de planificación? ¿Son frecuentes los viajes o desplazamientos? ¿Los clientes requieren de una capacitación técnica por parte del vendedor? Entonces, chicos, hay muchas cosas que debes dejar claras a la hora de el reclutamiento, ¿no? No es tan sencillo, es toda una especialidad, como insisto, ¿no? Sí te deben de preguntar si estás dispuesto a viajar a otra ciudad, cambiar de residencia inclusive, si el objeto que vas a vender, el producto que vas a vender, requiere de capacitación técnica o algo que sí conozcas, ajá, porque si no se te debe de capacitar. Ajá. También otra tarea que es necesaria es reclutar un número adecuado de solicitantes. Para ello, la empresa puede acudir a su banco de postulantes o a opciones externas de reclutamiento, como agencias de empleo, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, insisto, esto es lo que nosotros decíamos. Primero, la empresa normalmente acude a su banco de datos, a sus solicitudes que ya tiene, y si ahí no hay ni uno, o nada más hay uno o dos, tomamos esos, y si necesitas más, pues entonces ahora sí, a solicitar más. Ya sea en empresas, por ejemplo, insisto, de Manpower, o bancos de postulantes, o a lo mejor te vas a las universidades, no sé, ajá, a lo mejor hasta el periódico. Entonces, hay muchas formas en las que se puede dar a conocer una oferta de empleo, ¿no? Y por último, chicos, elegir entre los postulantes más calificados para el puesto. Para ello, se realiza una exhaustiva revisión de los currículum para determinar si existe una compatibilidad preliminar entre el postulante y los requerimientos del puesto, ¿no? Y ya, chicos, a esos obviamente se les llamará por teléfono, contacto o algo, para presentarse a entrevistas, exámenes, etcétera. ¿Sale? Pero sí debe de ser importante conocer las herramientas que vamos a utilizar para seleccionar el personal y utilizarlas de manera que la selección que tú obtengas del personal sea la óptima, ¿no? Sea la mejor. Es decir, que tus candidatos sean de los que te mandaron solicitudes los más especializados y los óptimos, pues. Y algunas herramientas son para solicitar al personal, formularios de solicitudes de empleo, entrevistas, obtener referencias, ajá, normalmente de tus trabajos anteriores. Ajá. Si una persona salió de una empresa y la demandó, pues contigo, ¿qué es lo que va a hacer, no? Entonces, normalmente sí llaman a trabajos anteriores y piden referencias tuyas, ¿no? Por eso, chicos, normalmente cuando alguien está en algún empleo, lo mejor es dejar una buena relación por dos cosas. Primero, que te den carta de recomendación. Y segundo, que den referencias tuyas. ¿Ah? No solamente habla de ti la carta de recomendación, las referencias también. Entonces, chicos, siempre hay que dejar mejor una buena relación en tus empresas anteriores, ¿no? La revisión de informes crediticios. Esto no es muy común, chicos, que siempre se te pregunta. ¿Tienes algún crédito? ¿Tienes algún de Infonavit? ¿Sacaste crédito para casa? Ajá. Entonces, todo ese tipo de cosas, no tanto porque, pues como debes, vas a desfalcarme. A lo mejor no es tanto por eso, sino porque la empresa debe conocer esas cosas, porque a la hora de que te contrate y te dé de alta en el Seguro Social, ajá, entonces se verá obligado a estas contribuciones, a esto y aquello, ¿no? Y también si el empleo es en algún lugar donde se maneje mucho dinero, no vas a contratar a una persona que haya salido de una empresa por haber robado, ¿no? Entonces, sí, también esto se llega de repente a investigar, ¿no? El número 5, que es lo que decíamos, exámenes psicológicos y de actitudes, que son los psicométricos, ¿no? Sobre todo, esto lo tienen que realizar especialistas. Inclusive, hay pruebas, muchachos, que inclusive el mismo reclutador no las aplica. Las tiene que aplicar psicólogos o gente especializada en esa parte. Ajá. Hay algunas, las psicométricas casi siempre el mismo reclutador te las aplica.
Pero las pruebas psicológicas casi siempre es un psicólogo que te las aplica, no el reclutador, ¿no? Y obviamente, chicos, exámenes médicos también. No siempre se te pide examen médico, sino a veces nada más te piden tu tipo sanguíneo y ya, ¿no? O algún examen en donde digas si eres diabético o no sé, algo, ¿no? Pero a veces hay empresas que sí te hacen el examen médico ahí en la empresa. ¿Sale? Luego, chicos, una vez que ya tienes tu reclutamiento de tu fuerza de ventas, hay que capacitarlo. Y, chicos, esta capacitación obliga a la empresa a obtener los siguientes conocimientos. Conocimiento de la empresa o organización. Por ejemplo, chicos, yo cuando entré a trabajar a Pepsi, se me dio una capacitación. Dependiendo del puesto al que vayas, es el tiempo que se te da de capacitación. Ajá. Si tú requieres nada más con una sesión de 1 hora, pues nada más te dará 1 hora un día. Pero, por ejemplo, yo tengo entendido que los que trabajan en las cajas de los bancos, esos se llevan hasta 3 meses de curso. Ajá, porque son muchísimas cosas las que se manejan ahí. Entonces, depende del puesto que vayas a ocupar, es el tiempo que se te da de capacitación. Pero la empresa, chicos, hasta por ley está obligada a capacitarte si no conoces algunas partes de la empresa. Además, obviamente, por el mismo bien de la empresa, es mejor capacitarte para que no vayas a regarla, ¿no? ¿Sale? Entonces, se te da el conocimiento de la empresa en la que estás, no solamente qué es lo que produces, sino cuándo nació la empresa, qué giros ha tenido, por qué se llama así, por qué este logo, cuál es su visión, su misión, todo eso se te va a dar a conocer. Ajá. Se supone, muchachos, que esto es para que te pongas la camiseta de la empresa y digas, ah, no, pues es una buena empresa, le voy a echar ganas, etcétera, ¿no? Como motivante, pues. Cuando yo entré a Pepsi, chicos, insisto, en ese curso que yo tuve, yo nada más tuve un día de curso y sí duró como 4 horas. Pero sí se me explicó desde cómo nació el producto de Pepsi Cola. Ajá, que nació como una medicina y fue evolucionando, luego la fórmula y bla, 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 todo lo demás, ¿no? Entonces sí se te debe dar todo ese contexto. Si aquí alcanzan a leer, chicos, dice lo relacionado a su historia, objetivos, organización, políticas, estructura financiera, instalaciones, ajá, todo lo que tiene que ver relacionado con la empresa. Obviamente, tú puedes ya conocer alguna de esta parte de la empresa. Si es una empresa muy importante, ya la conoces por lo menos qué es lo que produce y a qué mercado está dirigido. Ajá. Pero a lo mejor hay cosas en las que no, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo entré a trabajar ahí, a Pepsi, ya sabía a qué se dedicaba la empresa y cuál era su mercado, ¿no? Porque pues por el mismo conocimiento de la empresa, pues la ubicas, ¿no? Pero pues sí hay muchas cosas que no conoces, que no manejas y hay que capacitarte en ello, ¿no? Además, también te deben capacitar en el conocimiento del producto. Como estamos hablando de fuerza de ventas, se te va a capacitar para vender, ajá, y para vender productos de esta empresa. A lo mejor la gama es muy amplia de productos y a lo mejor tiene la empresa muchas líneas de productos, ajá, y nada más vas a vender una de ellas, ¿no? Para empezar. Y entonces se te capacitará en el conocimiento de esa línea de productos nada más. ¿Sale? Las técnicas de venta que se manejan, si se maneja alguna técnica, ajá, o que te expliquen qué técnicas son las que se aplican ahí. ¿Sale? También el mercado se te debe capacitar en el conocimiento del mercado. Incluye el conocimiento profundo de los clientes actuales, los servicios que se reciben, las ofertas que hay para clientes ya actuales y para los potenciales. Ajá. Aquí, chicos, hay una parte importante que dice volúmenes de compra actual. Esto, muchachos, hay productos que se venden más y hay personas que te compran de mucho producto, los mayoristas. Ajá. Entonces, se te debe de capacitar en el conocimiento de cómo venderle a una persona de este tipo, ajá, a un cliente ya fijo, a un cliente potencial, ajá,
y también de la competencia. Ajá, te deben dar también conocimiento sobre la competencia. No tanto en cómo hacerle mal a la competencia, sino cómo competir contra ellos, ¿no? Cómo debes de vender de tal manera que tus ventas ayuden a la empresa a competir con la competencia, ¿no? Aquí, chicos, hay un punto importante que dice, cabe destacar que después de la capacitación inicial, la mayoría de empresas brindan a su fuerza de ventas una capacitación continua a través de seminarios, reuniones, charlas y convenciones. Esto, muchachos, a veces se utiliza como motivante. Ajá, por ejemplo, si la reunión para capacitarte va a ser en Cancún, no, pues todos queremos ir a Cancún. Pues sí. Sí, pero aquellos que lleguen a este nivel de ventas son los que van a ir. Pues muévete, hermano, si quieres ir para allá, muévete y véndele porque tienes que llegar a este nivel. Y entonces eso motiva al vendedor, ¿no? Entonces, chicos, a veces esos seminarios y charlas, como no son para todos, a veces se usan como motivantes. Si es una reunión que es para todos, pues ahí sí entonces tendrán que ir todos, pero normalmente esas no son así, son ahí mismo en la empresa o son en algún lugar rentado o algo en el que todos pueden ir. Pero cuando es una especie de premio, entonces te servirá como motivante para tu fuerza de ventas, ¿no? La dirección. Esto, muchachos, justamente al jefe de las ventas, ¿no? Consiste básicamente en direccionar el trabajo de la fuerza de ventas en la realización de actividades como identificación, selección y clasificación adecuada de los clientes, la cantidad de visitas que deben realizar al día, la frecuencia de visita que deben dar a cada cliente, la elaboración de una ruta de visitas coherente y productiva, el cumplimiento de las normas de visita a los clientes, elaboración y presentación de informes, es decir, todo lo relacionado con lo que sea ventas debe de ir dirigido por una persona por lo menos. Ajá. Y justamente esa es la primera a la que se le pidiera cuentas si las ventas no están funcionando bien. Obviamente, muchachos, el encargado de un departamento es el que responde por él. Ajá. Entonces, si esa persona desconoce cómo va el funcionamiento del departamento, ¿para qué lo quieres ahí? Sácalo. Ajá. Entonces, es importante, muchachos, que no solamente en ventas, en cualquier departamento de la empresa, si tú eres el responsable, tienes que estar siempre al tanto de todo lo que está llevando, cómo se está llevando, para qué, con quién, cada cuánto, todo. En este caso, si ya la llamaste a los clientes, si ya fuiste a visitarlos, quiénes son los que vas a visitar. Obviamente, no a todos hay que ir a visitarlos con tanta frecuencia, a unos menos. A lo mejor unos nada más cuando te llamen, no sé, todo eso. Y si es una persona, por ejemplo, que tiene que justamente su trabajo es visitar clientes, que te presente una ruta, que optimice los tiempos, que optimice los gastos, para que justamente pues, sea lo mejor para la empresa, ¿no? Entonces, chicos, esta dirección es muy importante porque justamente ese director es el que va a dar la luz hacia dónde tiene que dirigirse el departamento. Y si de repente empieza a flaquear en algunas cosas, pues hay que reestructurar, hay que hacer algo ahí, de manera que se regrese otra vez al camino que estábamos proponiendo y sobre ese se siga, ¿no? Y, muchachos, la parte de motivación. Esta, muchachos, yo creo que es una de las partes fundamentales de la fuerza de ventas. Si la gente no está motivada, difícilmente hará bien su trabajo. Chicos, inclusive ustedes mismos, si no están motivados, no puedes estudiar de la mejor manera. Encontrar una motivación a veces no es tan sencillo. A veces tú mismo debes de buscar tus motivantes. Y esto, muchachos, es en suma complicado porque no estamos acostumbrados como mexicanos a tú mismo darte tu
tomada en la espalda y decir, ahí la llevas, ajá, síguela así, vas bien. No, normalmente el mexicano no se motiva a sí mismo. Necesitas de alguien que te motive. Ajá. Y esto, muchachos, es muy malo porque a veces no tienes quien lo haga y tú mismo debes motivarte. Ajá. Si tú ves que en tus materias, por ejemplo, en el caso de ustedes, llevas en todas buena calificación, ese es tu motivante. A lo mejor encontré una nueva forma de estudiar. A lo mejor si lo hago bajo este ambiente en mi casa, estudio mejor y aprendo más. Lo aplicas y sacas mejores calificaciones y entonces eso debe motivarte. Pero como no estamos acostumbrados a que uno mismo se motive, sino que requieres que alguien más lo haga, es muy complicado, chicos. Y sobre todo si trabajas en un departamento de ventas de una empresa, si tu jefe no va y te da palabras de aliento, es muy difícil que tú mismo te motives. Uh-huh. Pero también, muchachos, el mexicano está muy acostumbrado a las motivaciones materiales. Ajá. Ajá, ¿quieres que me motive? Pues éntrale con lana, ¿no? O dame esto, o dame aquello, o quiero esto, o quiero aquello. Y entonces, ese es normalmente el motivante del mexicano, ¿no? Y entonces, en las partes de las ventas, pues es muy común que los motivantes sean financieros, ¿no? O monetarios, pues. Un mejor sueldo, unas primas por vender tanto, algún reconocimiento público, algún reconocimiento en una especie de marquito, diploma, a lo mejor algún premio por ventas. No sé, hay muchas formas, las vamos a ver el próximo sábado, que ya no da tiempo, pero sí es importante, chicos, que se motive a la fuerza de ventas, ¿no? Entonces, a veces, muchachos, por ejemplo, a mí me tocó una ocasión, cuando trabajaba en Pepsi, que uno de los revisores de ventas, a uno de sus vendedores, se iba a casar. Y la empresa le daba, creo que nada más 3 días, algo así. El caso es que le dijo, si llegas a este tope de ventas, te vas toda la semana. Eran 2 días más de lo que le había dado permiso a la planta, pero pues 2 días como, bueno, como se son muy buenos, ¿no? Y el muchacho le metió las ganas, vendió más de lo que se le puso de tope y se le dio de premio esa semana. Entonces, chicos, a veces no es monetario, a veces es en otro sentido. Ajá, pero siempre es bueno tener motivación con tu fuerza de ventas, ¿no? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Continuamos nuestra unidad 5 para la semana que entra. Yo creo que esta semana, chicos, este jueves no voy a subir ninguna actividad. Les voy a subir, yo creo que la presentación que tengo ahorita para que vayan leyendo lo que hace falta para el siguiente sábado. ¿Sale, chicos? Entonces, nos vemos entonces el próximo sábado. Que se mejore de salud, Miguel Ángel. Que tengan menos trabajo, Lisbeth. Y que sea una semana llevadera. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos luego. Gracias, bye. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego.